Estimados estudiantes, reciban un saludo. Hoy vamos a hablar ya de los yacimientos no metálicos con los que nuestro país cuenta y las industrias que existen a partir de estas. Debemos mencionar que en Bolivia no tenemos estudios muy precisos respecto de estos yacimientos y la poca información que podamos tener parte precisamente de las industrias dedicadas a este tipo de materiales, como las industrias de cemento, estuco, cal, cerámica, etc. Entre estos materiales podemos hablar de las arcillas, que son quizás las más importantes, que son silicatos hidratados de aluminio. Están distribuidos por todo el país, tanto en el altiplano, valles, oriente. En La Paz, por ejemplo, tenemos los lugares más importantes como Quellani, Biacha, Tiahuanaco, Comanche. En Oruro hablamos de Caracollo, Machacamarca, Paria, Iroco, La Colorada. En Cochabamba, Guayculi, Culcapiura, Arani. En Santa Cruz, Puerto Deseado, Puerto San Juan, Santa Cruz de Mudela, Cotoca, etc. Respecto al asbesto, que son metasilicatos de calcio y magnesio, solo existe un lugar identificado que está en el Chapare, en el río Chapare. En este lugar se encuentran dos minas abandonadas, Limbo y Cristalmayo. El carbonato de calcio y las calizas, hay gran distribución en el país, se habla de 92 depósitos y las más importantes se encuentran en La Paz: Tiquina, Colquechaca, Puerto Acosta, Carabuco, Mina Matilde y Queguaya. Respecto a fosfatos, se habla de 13 depósitos que no están siendo, digamos, explotados porque no tienen mucho valor económico mientras no se le aplique. Se conoce uno de los reservorios, por ejemplo, en Capinota, Cochabamba. La magnesita, que es el carbonato de magnesio con sílice, aluminio y hierro, hay un solo depósito en el Alto Chapare, Cochabamba. El yeso, el carbonato de calcio con dos aguas, dihidratado. Hay dos variedades, la transparente selenita y el blanco alabastro. El alabastro blanco existe en Arque, Cochabamba, no es el único lugar, sino es el depósito importante. Y la selenita, que es transparente en Corocoro, La Paz. Respecto al yeso anhidrita, sulfato de calcio, en Tarija podemos mencionar Entre Ríos y San Simón, en La Paz Milluni, y en Oruro, Curahuara de Carangas, Chuquisaca, Ravelo. Respecto a esta industria, la industria cerámica, se basa en que aprovechan más bien que estos materiales, al sufrir calentamiento, reaccionan e endurecen. Y esto hace entonces que puedan tener distintas aplicaciones, como en el campo de la construcción, la producción de envases, cerámica fina, etc. En el campo de la construcción podemos hablar de ladrillos, tejas, cemento, ¿verdad? En la cerámica fina es un campo nuevo que ha dado origen precisamente al gran desarrollo de la electrónica, por ejemplo. Se aplica en metalurgia, eléctrica, electrónica, en el campo nuclear, en el campo automotriz, producción de prótesis, campo médico, la iluminación, etc. En el caso de la iluminación, por ejemplo, sabemos bien que tenemos los famosos LEDs, que son diodos de emisión de luz. Estos no son contaminantes, no desprenden gases ni metales pesados. Estos LEDs se fabrican con semiconductores. Estos semiconductores emiten luz al ser excitados por la electricidad. Duran más de 10 veces que los sistemas de iluminación convencional. Ejemplo, las LED Toshiba de Japón presentan una potencia de 8.5 watts y duran más o menos 40.000 horas. Bueno, ¿de dónde surgen las arcillas? Después del periodo postglacial, las aguas del deshielo lograron erosionar y lograr la abrasión de todas las rocas en su camino, moliéndolas hasta tamaños desde 2 milésimas de milímetro hasta 2 milímetros. Por supuesto que en el camino, en el trayecto de este viaje del agua de deshielo, este material incorporó varios otros materiales, ¿verdad? Entonces, por eso que existen diferentes tipos de arcilla.
Normalmente las materias primas importantes están conformadas por arcillas, feldespatos y sílice. Las arcillas, ya dijimos, son silicatos de aluminio hidratados. Existen de varios tipos, entre las más importantes está la caulinita, la montmorillonita y la illita. Respecto a los feldespatos, hablamos el de potasa, el de sosa y el de cal. Hay que tener en cuenta que los feldespatos tienen carácter fundente. Pueden ser parte de la misma composición del material o se las puede añadir. Y bueno, la sílice normalmente se encuentra en forma de silicatos. Respecto de la morfología, las arcillas están formados por capas de tetróxido de silicio, formando redes hexagonales, y tiene una composición general de pentóxido de silicio, que se denomina filosilicatos. ¿Por qué son útiles las arcillas? Porque tienen varias aplicaciones industriales, y esas aplicaciones industriales se basan en las propiedades físico-químicas. Estas propiedades, por ejemplo, dependen del pequeño tamaño que tienen. Toditos los arcillas son menores a 2 milímetros. Tiene una morfología laminar y además presentan cargas interlaminares. Otra característica importante es que tiene una gran superficie específica. Acá tenemos una tabla donde pueden ver, de acuerdo al tipo de arcilla, la gran superficie específica que estoy mencionando, ¿verdad? Además, hay ciertas arcillas que presentan estructura fibrosa. Respecto a la capacidad de intercambio catiónico, fácilmente cambian los iones que tienen en su superficie por otros iones que se encuentran en soluciones acuosas con las que se mezclan. Acá tenemos que se puede medir como la capacidad de intercambio catiónico, con una tabla que pueda mostrar en 1000 equivalentes por cada 100 gramos. Las arcillas tienen gran capacidad de absorción de agua. Así, las esmectitas, por ejemplo, absorben agua entre sus capas, y la sepelita y paligorskita absorben en sus canales estructurales porque tienen carácter fibroso. Hay que denotar que algunas arcillas pueden absorber más del 100% de agua. Si hablamos de esta capacidad de absorción de agua, un primer efecto es el hinchamiento, especialmente cuando la solución con que se mezclan contiene cationes sodio. Esto hace que la arcilla se hinche. Si tuviera, sin embargo, por ejemplo, otros iones como el caso de calcio y magnesio, se produce menor hinchamiento. Este fenómeno de hinchamiento puede llegar a producir una disociación completa de los cristales, logrando materiales coloidales. Si hablamos de la plasticidad, ¿por qué presenta esta propiedad? Porque las arcillas se rodean de agua y el agua forma un efecto lubricante que facilita precisamente el deslizamiento de unas partículas con otras, ¿verdad? Esto se va a incrementar con mayor plasticidad con menor tamaño. Bueno, respecto a las propiedades eléctricas, ustedes saben que pueden ser conductores, semiconductores, también pueden ser aislantes. Como gran conductor el grafito, que hemos visto que se utiliza como electrodos en el campo de la electroquímica. Semiconductores como el carburo de silicio, muy utilizado en la electrónica también. Y la alúmina como un aislante característico. Pero, sin embargo, la mayor parte de los materiales cerámicos tienen carácter resistivo. En cuanto a su estructura, tenemos que tienen mucha dureza, mayor dureza inclusive que la de los metales. Eso debido a que la movilidad iónica que tiene en el material cerámico es muy limitada. En cambio, en los metales tiene gran movilidad. Esto debido a los fuertes enlaces que presentan enlaces covalentes iónicos, los materiales cerámicos. Respecto a la cristalinidad, pues todos son cristalinos, ¿verdad? Son policristalinos. Sin embargo, cuando los cerámicos se convierten en amorfas, entonces se conforman el campo del vidrio. Respecto a la fragilidad, son muy débiles a la tensión, por eso pueden presentar grietas cuando se someten a tensión. Como consecuencia, esto hace que sean frágiles ante los impactos. Cuando hay un choque, un material cerámico se rompe, ¿verdad? Otra característica es la fatiga estática, especialmente en ambientes húmedos.
van a perder la resistencia al rompimiento con el tiempo de uso. Hay un momento en el que se va ya a romper solito por efecto de la tensión seguramente sometido en el trabajo. Esto se explica porque el agua reacciona con la red de los silicatos formando silicio y oxidrilo. Los oxidrilos no se enlazan, como ustedes saben, y esto causa la ruptura de la red cristalina. Acá tenemos eso, ¿verdad? No hay ese enlace correspondiente, por lo tanto la grieta se incrementa hasta el rompimiento total. Respecto a la dilatación térmica y conductividad, cuando se aumenta o cuando hay gradientes de temperatura, aumenta la dilatación térmica, pero presentan muy poca conductividad térmica. Esta combinación lamentablemente causa el choque térmico y la fatiga térmica correspondiente. Por otro lado, los cerámicos en base a óxidos presentan anisotropía, es decir, presentan diferente dilatación según su dirección. Pero normalmente la dilatación térmica es muy parecida a la de los metales. Por eso que se puede utilizar como partes de motores junto con los metales. Respecto a las propiedades ópticas, podemos hablar de que presentan diferentes grados de transparencia y color. Son cristalinos como el zafiro, blancos como la zirconia y translúcidos como el óxido de aluminio o la alúmina. Por otro lado, cuando son estimulados por cargas eléctricas, normalmente presentan una fosforescencia, por eso tiene gran aplicación en el campo de la televisión a color, en los tubos luminosos de las propagandas, etc. Y en cuanto a las propiedades químicas, tienen gran resistencia al ataque de químico de gases, líquidos o sustancias fundidos. Tienen gran resistencia, por eso son muy útiles para la fabricación de recipientes especiales. El efecto del calor con temperaturas menores a 100 pierde el agua higroscópica superficial, pero no pierde su propiedad de formar masas, es decir, la cerámica se la puede volver a moler y mezclar con agua y formar nuevamente una masa plástica. Entre 300 y 400 ya pierde el agua de composición, que es el agua que se encuentra dentro del retículo cristalino, y ya no pueden formar más masas plásticas. De 600 a 700 grados comienzan las transformaciones de amorfo en cristalino y de 700 a 800 grados ya comienzan las reacciones químicas entre los componentes arcilla, feldespato y sílice. Hasta los 1200 prácticamente ya se termina de formar la mullita. Hasta los 1600 ya comienza la vitrificación, así se funde el cuarzo y se va a formar la cristobalita. Entonces la transformación total con el calor parte de caolinita para formar la mullita más la cristobalita que se ve acá en las reacciones químicas. Respecto a los cambios de color, estos se deben a la presencia de óxidos, por ejemplo el óxido de hierro. Cuando se somete a calor va a cambiar de rojo, amarillo, verde, gris, etc. Los óxidos de titanio y vanadio también van a producir fenómenos similares. ¿Y cómo se comportan con la temperatura, con el calor? Las arcillas son refractarias, tienen comportamiento plástico y se fundan a 1800 grados centígrados. Los feldespatos se funden, no son como las arcillas, no presentan un comportamiento plástico y se fundan a 1150, sin embargo. La sílice también es refractario, no plástico y se funde a 1700 grados centígrados. Hay un fenómeno que hay que aclarar bastante y corresponde al sinterizado. Este proceso consiste en el conglomerado de un material pulverulento, sin necesidad de alcanzar la fusión, pero para ello se requiere del uso de ligantes a temperaturas que están entre el 70 al 80% de la temperatura de fusión. A medida que se elimina el agua con el calor, se produce una contracción si no tuviera una sinterización. O sea, me estoy refiriendo al material cerámico. Y esta contracción puede alcanzar hasta un 20%. Y como presentan normalmente una anisotropía, entonces no es igual en todos los puntos del material y esto hace que surjan tensiones. Por eso es que tiene que aplicarse el sinterizado.
Hay distintos tipos de sinterizado. Por ejemplo, con fases líquidas podemos mencionar la liga química, que se realiza prácticamente a temperatura ambiente o un poquito mayor. Ejemplo, en el cemento, yeso, cal, donde se forman las ligas hidráulicas. Después también tenemos en los refractarios, que es la liga fosfática con soluciones de ácido fosfórico. Esto se usa bastante en la reparación de hornos y también en los abrasivos. En este caso se usan resinas orgánicas. La liga metálica a altas temperaturas, ejemplo, el carburo cementado, que se denomina Cernet, material con que se forman o se fabrican herramientas de corte. La liga vítrea a altas temperaturas, y especialmente en el campo de la cerámica roja y blanca. Bien, entonces tenemos acá claramente distinguidos los distintos tipos que hemos visto de comportamiento. Y continuamos entonces con el sinterizado, por ejemplo, la figura que les mostraba sinterizado en fase sólida. Acá tenemos el polvo de carburo con cobalto que alcanza hasta el 2% y que por efecto del calor se funde y forma un material muy duro con los que pueden perfectamente fabricar herramientas de corte. Bueno, con todas las características podemos entrar a hablar de cómo se fabrican los ladrillos. Nosotros conocemos que los ladrillos son el material básico de la construcción y la albañilería, en el campo de la albañilería. Tenemos las materias primas fundamentales formadas por la caurinita, la montmorillonita y la hilita. Por supuesto que tiene óxido de hierro y otros materiales alcalinos como los óxidos de calcio y magnesio, pero en menor cantidad. Hay varios tipos de ladrillos. El artesanal, por supuesto, está fabricado por procedimientos manuales. Tanto el amasado y moldeado se realiza manualmente y utiliza normalmente arcilla negra y lastre. Acá, por ejemplo, en la fabricación artesanal se utilizan hornos, digamos, abiertos, artesanales, con combustión de leña. Y los ladrillos, como bien saben ustedes, no presentan, digamos, uniformidad. Se puede fabricar a nivel semi-industrial y ya utiliza una maquinaria elemental, donde en ciertos casos se extruye la pasta, pero con baja presión. Por ello todavía no presenta superficies lisas. En cambio, en la fabricación industrial ya totalmente está realizado por maquinaria especial que logra amasar, moldear y prensar o extruir la pasta de arcilla. Por eso es que el ladrillo presenta una uniformidad y calidad correspondiente. Inicialmente se realiza la selección y extracción de arcillas. Por supuesto que para ello se requiere el estudio de gente especializada que conoce el material y se va a hacer la extracción con maquinaria. Pueden utilizar excavadores de cuchara, cangilones y todo este material se traslada en volquetas hasta la planta. En la planta ya se la somete a la trituración y molienda. Previo a ello se realiza el madurado o meteorización, que corresponde a un proceso de trituración de terrones de 15 a 30 milímetros, ¿verdad? Pero esta meteorización o madurado se hace en galpones, dejando a la intemperie, bueno, tapados con el techo del galpón para evitar que le llegue la lluvia, y luego se hace el rompimiento. Acá tenemos además en ese tipo de equipos, se separan las piedras por la diferencia de velocidades de rotación que tiene en esta molienda. Después del triturado se somete a una molienda en molino de bolas o de cuchillas, ya guardando los porcentajes y de los estándares en cuanto a composición que se tiene de materias primas. Bueno, después son sometidos a un tamizado en zarandas para tener una distribución granulométrica uniforme. Ya tienen ahí los granos más o menos uniformes de 1 a 2 milímetros. Luego se pasa al amasado y eso se realiza con agua en cilindros amasadores. Se mezcla la arcilla molida más agua en una relación de 2 a 15% de agua. Luego se hace el moldeado en equipos extrusores con agua, con 24 litros de agua. Acá tenemos la extrusora, entra la arcilla y el agua, y por el efecto de las hélices se crean presiones hasta 28 kilogramos sobre centímetro cuadrado para penetrar en el molde denominado galletero o boquilla. A la salida se hace el cortado correspondiente con una rejilla de alambres. Hay que tener cuidado con la cantidad de agua, porque si la cantidad de agua es mayor al 24%,
la pasta no avanza porque es muy líquido, pero si es menor al 24%, la hélice no va a producir compresión porque es muy seco. Después se hace un secado. Una vez que se ha formado el ladrillo, la forma, este proceso, quién sabe, es de los más importantes. Se hace la eliminación del agua libre hasta más o menos un 5% de humedad. El secado puede ser natural o artificial. El secado natural en galpones al aire libre durante 4 o 5 días. Hay que cambiar la porción de los ladrillos cada 24 horas. Y el secado artificial se realiza en túneles ya, pero con aire caliente a 45 grados. Esto tarda más o menos 28 horas. Acá tenemos una figura donde vemos un horno de secado, ¿verdad? Y los ladrillos correspondientes. Y este es el fenómeno, ¿verdad? El aire caliente introduce calor en el ladrillo, elimina el vapor, bajando la humedad desde un 20% a un 5% de humedad. Pero en el efecto del secado, más bien como efecto del secado, se produce una contracción o una pérdida de peso. Acá podemos ver, puede variar, por ejemplo, una contracción hasta un 10% con esta curva que se llama curva de Biot. Podemos ver una primera fase de gran contracción hasta una segunda fase. Lo que se cuida para lograr buenos ladrillos es que esta segunda fase se pueda surgir cerca de la humedad crítica para reducir los riesgos de formación de grietas. Luego se pasa a la parte importante que es la cocción de ladrillos o pochura. Este proceso tiene 3 etapas fundamentales: el llenado de ladrillos al horno, el precalentamiento y la cocción. El llenado, podemos ver acá en la figura, puede realizarse a través de un apilado lateral o un apilado frontal, intercambiando la posición de los ladrillos, ¿verdad? En filas y columnas, pero con un espaciamiento más o menos de 0.5 centímetros para darle espacio al flujo de gases calientes. Inicialmente se realiza el precalentamiento, luego se da la puerta del horno, con flujo de aire caliente a unos 200 grados. Este proceso, después de 4 horas, va a eliminar el agua de la constitución. Luego pasa a la cocción. Para ello se utilizan quemadores que se sitúan en el techo de los hornos, produciendo temperaturas hasta 1000 grados centígrados. Entonces los ladrillos van a sufrir vitrificación parcial. Se va a lograr aglutinar el material logrando una liga cerámica o sinterización. Esto causa gases de combustión utilizando metano, gas natural, con una entalpía de cocción de 11.953 kilocalorías sobre kilogramo. El proceso tarda 3 días. En estos 3 días los ladrillos adquieren la resistencia necesaria para ya ser utilizados en la construcción. La eficiencia de la combustión se puede calcular a través de esta relación, donde PCS es el poder calorífico superior menos la entalpía de cocción sobre el PCS por 100. Bien, entonces hay que denotar que los hornos batch que hay en Bolivia son multicámaras. Acá tenemos distintas cámaras, 5 cámaras, y en la parte superficial van a estar precisamente esos quemadores que se les ha mencionado y que sus gases de combustión penetran por las perforaciones al interior del horno. El tiempo requerido para las cámaras: la primera cámara 58 horas, la segunda 28, hasta llegar a la quinta cámara, que solo requiere de 5 horas. La razón de que hay menor tiempo es que ya en el momento del calentamiento, en la cocción de la primera cámara, el calor viaja por radiación y convección, además conducción por las paredes, más bien, a las demás cámaras, de manera que hay un precalentamiento cuando se están cociendo en la primera cámara. Este es el ciclo de cocción. Tenemos calentamiento hasta 200, luego 700, que es el que corresponde al precalentamiento, y tenemos la cocción, que tiene que tener un tiempo de duración correspondiente. Luego se pasa al enfriamiento inicialmente lento, luego rápido. Bueno, ya sabemos que los fenómenos que ocurren con las diferentes temperaturas, pero es importante controlar el intervalo de cocción, porque si ese intervalo es muy pequeño, la vitrificación es muy poquita e incompleta. Con poca cocción, entonces el ladrillo tiene un color amarillo, se dice que está crudo, pero con mucha cocción más bien va a sufrir alabeo, se van a tornar oscuros y se pierde calidad. Por eso es importante controlar el rango de cocción o intervalo de cocción. ¿Por qué los ladrillos tienen color? Porque tiene presencia de, por ejemplo, trióxido de hierro. Eso hace que los ladrillos sean rojos.
trióxido de aluminio se tornan amarillo pardos y dióxido de silicio hacen que sean amarillo verdes. De acuerdo a la cocción de la temperatura de cocción, más bien los ladrillos que tienen hierro, a 1100 se tornan rojos, a 1150 anaranjados, a 1250 color crema y a 1300 ya son oscuros o quemados. El enfriado cumple un papel de templado. Inicialmente se hace un enfriamiento lento hasta 500 grados centígrados y luego un enfriamiento rápido hasta 50 grados centígrados. Si el primer enfriamiento es muy rápido, los ladrillos van a ser frágiles, no van a servir para la construcción. Entonces acá tenemos ese esquema de 1000 a 500 grados, es un enfriamiento, como ven, lento, y después tenemos un enfriamiento rápido. Este proceso total tarda de 2 a 3 días. Luego del enfriamiento se hace la descarga, el almacenamiento y la comercialización correspondiente de los ladrillos. Por supuesto que son sometidos a control de calidad. Por ejemplo, si se presenta eflorescencia de sal, se dice que son ladrillos defectuosos. Esta eflorescencia de sales o formación de sulfatos y cloruros se debe a que el agua que han utilizado en el amasado ha debido tener mayor al 2% de contenido de sales. Bueno, pero en cuanto al cumplimiento de la calidad, hay normas bolivianas con las que la resistencia a la compresión mínimo tiene que tener 2000 kilonewtons y la cantidad de agua absorbida máximo 15% y mínimo 8%. Bueno, jóvenes, después de esta explicación se les está presentando un video que tienen que observar y prepararse porque pronto vamos a tomar el siguiente examen. Hasta luego.